Efesios, capítulo 6. Cuando lo consiga, diga amén. Hay un versículo que seguramente usted se lo sabe de memoria. Se encuentra en Mateo capítulo 18, donde Jesucristo mismo dijo a los apóstoles que Él se encargaría de edificar a la iglesia. ¿Lo recuerdan? Y por tanto, las puertas del Hades no tenían ningún tipo de poder sobre ella. ¿Okay? ¿Quién lo recuerda? Ese es un versículo que garantiza la victoria de la iglesia durante toda su trayectoria aquí, en la tierra. ¿Okay? Es decir, en otras palabras, el enemigo no puede destruir a la iglesia. Pero, ¿y si hablamos acerca de si hay alguna posibilidad de que pueda hacerle daño a la iglesia? ¿Será que puede? ¿Ah? Una cosa es que la iglesia sea un ente sobrenatural con una fortaleza divina, ¿okay? Que no puede ser derrocada, pero creo que en cierto sentido no impide que Satanás no pueda atacarla, no pueda golpearla, ¿okay? Y creo que esos son los intentos de Satanás todos los días, tratar de golpear al pueblo del Señor, ¿okay? En su engaño él cree que puede hacernos caer de la gracia, pero no somos nosotros los que nos sostenemos de la gracia, sino es la gracia que nos sostiene a nosotros, ¿sí? Es lo que nos hace, digamos, un enter inconmovible, digámoslo de esa manera, ¿ok? Sin embargo, constantemente Satanás vive planificando, vive maquinando cómo puede hacerle daño al pueblo de Dios, ¿ok? Y eso implica, hermanos, de que estamos involucrados, querramos o no, en una lucha, en una contienda espiritual, todos los días de nuestras vidas. De que cada día, cada hora, cada segundo cuenta en esta lucha espiritual. Y que por lo tanto nosotros no podemos descuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios. ¿Okay? Una cosa, Satanás no puede destruir a la iglesia, pero puede afligirla. ¿Ok? Satanás no puede entrar en la iglesia, pero su influencia nos embarga, nos rodea, ¿okay? Nos puede llevar a mentir, nos puede llevar a pecar, puede inducirnos a rebelarnos contra Dios de alguna u otra manera, y a eso me refiero. Esa es la lucha, ese es el conflicto que enfrentamos todos los días de nuestra vida. Vuelvo y repito, cada hora, cada minuto, cada segundo cuenta en esta vida, en esta tierra. No hay un momento en que estemos libres de esa lucha, no hay un momento en que podamos tomar reposo en nuestras luchas. Si ese es el caso, entonces debemos enfrentarnos a la realidad del por qué vivimos ciertas circunstancias en la vida, algunas de gozo, otras de tristeza, algunas de victoria y otras de desánimo. De eso se trata. Se trata de una lucha, ¿ok? Según como nosotros la hayamos asumido, es lo que nos va a garantizar a nosotros cómo hemos de vivir en el Evangelio, con qué actitud hemos de enfrentar cada situación en la vida, ¿ok? Ahora, quiero que recuerden el pasaje allí en Efesios capítulo 6, vamos a meditar en el capítulo 10, hasta el versículo 10 hasta el versículo 20, ¿ok? Creo que ese es un pasaje que hemos estudiado reiteradas ocasiones, ¿ok? Sin embargo, Pedro decía, yo no me cansaré de repetirles estas cosas hasta que vosotros las sepáis, hasta que entiendan la urgencia del mensaje, ¿ok? Ahora, si hemos de tener la victoria, amados hermanos, necesitamos saber cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones del Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Recuerden, Satanás anda como león rugiendo. Él no está atado. Algunos creyentes cada domingo oran para atarlo, ¿ok? Pero en realidad Él no se ata. Él siempre anda desatado.
¿ok? Y anda haciendo de la suya, anda engañando, anda pervirtiendo la verdad, anda trastornando el evangelio, anda haciendo un montón de cosas, ¿ok? Con la idea de distorsionar la obra de Dios aquí en la tierra. Así, para enfrentarnos a sus acechanzas, a sus maquinaciones, a sus planes, necesitamos entonces recordar esta verdad. Por ejemplo, permítame ilustrarlo de esta manera. Nosotros sabemos muchas cosas del Evangelio. Yo creo que al saberlo no representa ningún problema para nosotros. El tener conocimiento de que algo existe no representa ninguna amenaza para nosotros. Es decir, ningún tipo de problema. El problema está en que a pesar de que la conocemos, no hacemos nada, ¿sí? Y resulta que eso es lo que trae problemas a nuestra vida espiritual, a nuestro hogar, a nuestra familia. Sabemos que tenemos una lucha espiritual, pero luchamos contra los humanos, peleamos contra los humanos. Sabemos que tenemos una lucha contra demonios, contra principados, contra potestades, pero le echamos la culpa a los gobiernos, le echamos la culpa a las autoridades policiales, le echamos la culpa a las personas en los mercados, en la sociedad y todo eso. Vuelvo y repito, el problema no está en conocer que tenemos una lucha espiritual, el problema es que a pesar de que lo sabemos no hacemos nada, ¿ok? Así que intento pues este domingo recordar a todos esa lucha que enfrentamos todos los días de nuestras vidas, ¿ok? Que no hay un momento en que estemos de reposo, no hay un momento en que tengamos descanso, simplemente estamos involucrados, querramos o no, vuelvo y lo repito, estamos allí en el campo de batalla y no actuar es simplemente ser golpeado constantemente por los dardos que zumba Satanás. Quiero que sepan que Satanás, aunque no ha destruido a la iglesia ni puede hacerlo, como ya lo reiteré anteriormente, no obstante debemos reconocer que en estos tiempos y en toda la historia han habido ciertos soldados que han sido heridos y han quedado postrados en el campo de batalla, ¿ok? En medio del sufrimiento, en medio del dolor. En otras palabras, quiero decir que hay personas que han sido arrastrados a cometer delitos, pecados contra el Señor, a perder su moral, su testimonio por causa de alguna infracción en cuanto a su vida espiritual, ¿sí? Entonces eso le ha ocasionado una marca imborrable en su vida, ¿ok? Ha arruinado el testimonio de su conciencia y simplemente muchos de ellos aún quedan postrados en el desierto o en el campo de batalla y necesitan simplemente la ayuda de nosotros, ¿ok? Ahora, veamos los primeros versículos allí, por favor. Desde el versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Amén. Le voy a pedir que le regalen un aplauso al Señor bien alegre. Él se lo merece. Vivimos una vida de contradicciones y es inevitable que eso suceda mientras estamos aquí en la tierra,
experimentamos diversos sentimientos, emociones. Un día estamos alegres, un día estamos tristes. Un día hay victoria, otro día como que pareciera que hay derrota, ¿sí? Entonces, sentimientos van y vienen. Y esa es una realidad que experimentaremos a lo largo de nuestra historia como creyentes mientras estemos con vida aquí en la tierra. Porque mientras estemos con vida, Satanás seguirá atacando cada día nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra carne. Satanás continuará induciéndonos cada día a pecar. ¿Okay? Ahora, la iglesia es un ente establecido por Dios para anunciar las virtudes de Dios en un reino lleno de luz. ¿Okay? El propósito de la iglesia en la tierra es esparcir luz, dar a conocer el testimonio verdadero, dar a conocer al Dios verdadero. Pero Satanás no quiere que eso pase. Satanás no quiere que eso suceda. Muchas veces pensamos, bueno, ¿y por qué la iglesia tiene altas y tiene bajas? ¿Por qué la iglesia en un tiempo está como fervorosa, pero otro tiempo está apagada? Entonces, no se debe a falta de programación, no se debe a que debamos incluir ciertos programas o paradigmas a la iglesia. Aunque muchos lo han intentado y todavía no han encontrado solución a este problema, en realidad el problema no está en la falta de programación, no está en la falta de incluir paradigmas, cosas para hacer que de alguna manera la obra avance o se levante de alguna forma, ¿no? La solución realmente está en saber enfrentar la realidad de nuestra vida como cristianos. Saber enfrentar al enemigo que está luchando en contra de ese ente divino para que no podamos anunciar al mundo la luz en medio de las tinieblas donde ellos viven. Ahora, si tenemos una comisión, es predicar, es anunciar, y por medio de la guía del Espíritu Santo, libertar a los hombres a través de la predicación fiel del Evangelio, sepan que en lo que comencemos a hacer tal cosa, Satanás se va a levantar, va a golpear a nuestra iglesia, va a golpear a nuestros hermanos, va a golpear a donde más nos duele, a donde más estamos apegados. Incluso la lucha puede comenzar desde la familia de una forma misteriosa, tal vez ni sepamos por qué razón se levantan ciertas luchas y ciertos problemas en la casa. Tal vez no sabemos por qué surgen enfermedades, problemas, tal vez no sepamos por qué se trancan las puertas, pero en cierto sentido Satanás, por la autorización divina, tiene permisos para afligir, para ocasionar algún tipo de dolor a los creyentes a fin de poner a prueba su fidelidad a Dios. El propósito es llevarlos a pecar contra Dios y que ellos puedan simplemente negar la bondad de Dios. Eso es todo, ¿ok? Ese es el propósito de Satanás: infligir dolor en el creyente, persecución en el creyente, escasez en el creyente, problemas en el creyente, para que éste termine renegando de Dios, para que éste termine sintiendo que Dios le ha abandonado y le ha dejado solo. Esa es la obra de Satanás. Cuando tú comienzas a hacer la obra de Dios, Satanás entonces comienza a atacarte. Mientras tú no estés haciendo la obra de Dios, simplemente Satanás no tiene ninguna preocupación con usted. Una iglesia no es motivo de preocupación para Satanás. Una iglesia que no ora, una iglesia que no cumple con el propósito, con el diseño original, ¿ok? Simplemente Satanás lo reduce a ciertos programas de paradigmas, servicios simplemente sin sentido, donde la gente ya está acostumbrada a un culto rutinario, no un culto de poder, de unción, de gloria. ¿Okay? Donde los creyentes cada día buscan la gloria de Dios, el poder de Dios y vivir bajo esa unción, proclamando el Evangelio. Ese es el problema, ¿okay? Mientras las iglesias no presenten ninguna amenaza para Satanás, ellas estarán tranquilas. A lo largo de la historia, siempre las iglesias que han vivido bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de la predicación bíblica y bajo una vida inmersa de oración, siempre han experimentado persecuciones de diferentes campos, ¿ok? Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque esa es una iglesia que es una amenaza. Alguien dijo que más temor ocasiona una iglesia conformada por 5 hermanos que oran todos los días que por una multitud de personas que se congregan simplemente para alabarse a sí mismos, para automotivarse a sí mismos, ¿ok? Así que no es tanto el número de personas que conforman una iglesia, sino lo que hacen esas personas cuando se reúnen como iglesia.
¿ok? ¿Qué hacen esas personas cuando están en sus casas? ¿Qué hacen esas personas cuando están en el trabajo? ¿Ok? Allí realmente es donde nosotros comenzaremos a notar esa reacción diabólica, ¿ok? Ese levantamiento satánico para golpear nuestras vidas, para golpear a nuestra familia, ¿ok? Yo quiero que ustedes recuerden la vida de Job, ¿ok? No la voy a mencionar en mi exposición, sino que simplemente la voy a poner aquí como ilustración para que tengamos en mente en qué consiste. ¿Okay? Una persona que se encuentra viviendo en rectitud, en integridad, adorando a Dios, obedeciendo a Dios en todo momento, Satanás comienza tocando sus alrededores. Satanás comienza perjudicando todo lo que está fuera de él, ¿okay? Sus bienes materiales, su familia, sus hijos y su misma esposa, en este caso si es hombre, y si es mujer, su esposo. Entonces, finalmente, cuando Satanás ve que tienes una fe inquebrantable y sigues sirviendo a Dios a pesar de lo que Él ha ocasionado en tu vida, ahora viene por ti. En ciertos momentos simplemente deja a un lado lo que te rodea y viene directamente a atacarte a ti, como es el caso de los apóstoles, cuando el Señor dijo a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearlo como a trigo, ¿okay? Ustedes tienen que velar, ustedes tienen que vigilar. Ahora, quiero que sepan que Satanás no tiene poder sobre nosotros para vencernos, pero tiene poder para afligirnos, para infundir desánimo, para inducirnos a pecar. Dios se lo permite, ¿ok? Dios se lo permite con el propósito de que nuestra fe sea refinada y salgamos victoriosos y perfeccionemos nuestro carácter en medio de todas esas pruebas. Pero Satanás las usa de manera negativa para destruirnos, ¿ok? Para perjudicarnos, para que nosotros en algún momento perdamos la comunión con Dios, esa señal espiritual con nuestro Señor. Y en eso estamos todos los días involucrados allí, ¿ok? Cuando dejas de orar, no es simplemente una decisión. Cuando dejas de estudiar, cuando dejas de congregarte, no es simplemente una decisión. Simplemente es un ataque de Satanás, es un dardo de Satanás, que por no cubrirnos con el escudo de la fe simplemente le dimos lugar y quedamos derrotados, ¿ok? No consiste en una simple decisión. Es lo que quiero que les quede en su mente. Es parte de una lucha en la cual fuiste vencido, en la cual fuiste afligido, en la cual Satanás te llevó a desertar en ese momento de la verdad, de la comunión y de tus responsabilidades, ¿okay? Así que, puesto que Satanás está haciendo cualquier cosa para perturbar la obra de Dios, entonces nosotros estamos aquí porque queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios y queremos que su obra se lleve a cabo a través de nuestras humildes y sencillas vidas, ¿okay? La cual es la santificada por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos sabemos que Satanás es un enemigo derrotado. Cristo lo venció, ¿ok? Cristo entró en la casa del hombre fuerte, lo ató, ¿okay? Es decir, limitó su poder y simplemente lo venció en la cruz del Calvario. Así que el enemigo, por más poderoso que sea, es un enemigo vencido, es un enemigo derrotado. ¿Amén? Amén. Entonces, sin embargo, el problema está en que mientras nosotros vivamos en este cuerpo, Satanás va a buscar una forma en cómo hacernos pecar contra Dios, ¿ok? Mientras estemos en esta carne no regenerada, Satanás va a encontrar, ¿ok?, puertas abiertas en nuestras vidas precisamente para hacernos desviar del camino. Por tal razón, Pablo decía en Efesios capítulo 4, no deis lugar a Satanás. No le deis lugar. En el capítulo 7 de Romano, Pablo concluye diciendo que el pecado opera es en la carne, ¿ok? Entonces Satanás por medio de nuestra debilidad carnal nos induce a pecar, no nos obliga, ¿ok? No nos gobierna para pecar, pero sí puede inducirnos, puede inspirar esa influencia maligna en nuestros corazones, como lo hizo con Ananías y Zafira, ¿ok? Él no entró en el corazón de ellos como lo hizo cuando Judas. Él entró en el corazón de Judas porque era un ser no regenerado, pero no pudo entrar en el corazón de Ananías y Zafira, sino que él puso en el corazón de ellos, ¿ok? Y eso es una influencia externa. Así que, en ese caso,
nosotros sabemos que a pesar de que es un enemigo vencido, tiene poder. Es un querubín de alto rango espiritual y tiene a su servicio ciertas criaturas diabólicas quienes son sus agentes para perturbar la obra de Dios en todo el mundo, en toda la tierra. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros vemos a Satanás? Primeramente vemos aquí como un ser diabólico que planifica, un ser diabólico que está trabajando constantemente para saber cómo puede derrotar a los creyentes, cómo puede influir en ellos el pecado, el deseo a rebelarse contra Dios. Vemos simplemente en el versículo, allí en el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ustedes saben lo que es acechanza? Son planes, son estrategias, ¿ok? Así que el enemigo no simplemente anda tirando piedras al aire, quiero que sepan eso. Él simplemente está planificando cada ataque. ¿Cómo es eso? Simplemente te está observando cada día a través de sus agentes demoníacos. Satanás te tiene vigilado, Satanás te está supervisando, ¿sí? ¿Se acuerdan aquella reunión que tuvo el Señor con el sacerdote Josué? Zacarías capítulo 3. Están allí delante del Señor el sacerdote, Dios, y también está Satanás como un fiscal para acusar, ¿sí? Él está siempre presente para acusarnos delante de Dios, ¿ok? En el capítulo 12 de Apocalipsis todavía dice que tiene acceso al cielo, donde sube, baja, ¿ok? Y es para llevar información a Dios, para acusarnos delante de Dios. Él está siempre presente, viendo todos tus movimientos, viendo todo. Él no es omnisciente, no puede ver lo que hay en tu mente, Él no puede ver lo que hay en tu corazón. Ese atributo le pertenece exclusivamente a la deidad, a nuestro Dios soberano. Amén. Pero sin embargo, a pesar de que no es omnisciente, tiene una capacidad para percibir esa debilidad en la cual usted ha dejado de vigilar, ha dejado de velar constantemente, ¿ok? Simplemente Satanás te observa, saben cuáles son tus pasos, se da cuenta cuáles son las veredas que estás siguiendo, cuáles son las cosas que empiezas a anhelar y que se empiezan a exteriorizar en tu cuerpo. Finalmente, a través de ese estudio que hace Satanás, entonces comienza a planificarse, comienza a montar sus trampas o sus estrategias para finalmente llevarte a pecar, ¿sí? No es alguien que está sumando golpes al aire. Satanás, aunque un ser derrotado, es un ser inteligente con una sabiduría, ¿okay? Aunque diabólica, una sabiduría que trasciende la sabiduría de un hombre común, de un humano, ¿ok? Entonces, quiero que sepan que no hay que subestimarlo, simplemente tenerlo en la mira, saber que hay alguien que te está vigilando. No es el pastor, no son los hermanos, no es la iglesia, no es tu papá, no es tu mamá, no son tus abuelos, es Satanás. Siempre hay alguien a tu lado. Así como tienes ángeles de Dios que van contigo y te acompañan y te defienden en todo momento, también hay demonios que te siguen, ¿ok? Ellos están estudiando tus caminos, ellos están estudiando tus deseos, ellos están estudiando lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú quieres, para finalmente dártelo, pero de una manera, ¿ok? Errada, de una manera que te lleve a pecar contra Dios. Ejemplo, ¿cómo cree que Satanás se dio cuenta que Jesús tenía hambre en el desierto? Tuvo que haberlo estudiado, tuvo que haber percibido alguna debilidad en él para que viniera expresamente a ofrecerle pan. Mira, convierte en pan. Entonces, no era malo convertir una piedra en pan, malo era obedecer la orden de Satanás, ¿sí? Entonces, quiero decir que al estudiarte, Satanás, simplemente monta su programa de cómo es que te va a engañar durante la semana o durante todo ese día, para después ofrecerte lo que tú quieres, pero por un camino equivocado. ¿Me estoy explicando? En eso consiste la lucha del enemigo, en eso consiste la lucha contra el enemigo, quiero decir. Entonces, quiero que vean que esas acechanzas de Satanás pueden venir disfrazadas de incredulidad, el pecado, o pueden venir simplemente como tentaciones. También pueden venir por la influencia del mundo y por nuestra debilidad carnal, Todas las acechanzas del diablo tienen que ver con toda esta esfera,
La incredulidad, el pecado, la tentación, el mundo y la carne. Todo esto encierra. Ahí es el campo donde trabaja Satanás, porque es el campo donde tú y yo vivimos, nos movemos, y es el campo donde ninguno de nosotros somos exentos a pecar o a infringir en algún momento. Nos estamos moviendo en ese terreno peligroso, y Satanás simplemente de ese terreno o de ese camino, entonces comienza a seducirnos, comienza a atraernos, bien sea a través del mundo. Porque el mundo, Juan dice que las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, eso viene de Satanás. Por eso Satanás utiliza el sistema del mundo. La carne, ya usted lo sabe, es algo que todavía no ha sido transformado, sino que será transformado al finalizar el fin de los tiempos, cuando Jesucristo nos transforme en gloria. El pecado, por cuanto nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro cuerpo ha sido naturalmente infestado con el pecado. La incredulidad, que es la acción natural de cualquier hombre, negar a Dios, de cualquier hombre no regenerado, negar a Dios, dudar de la bondad de Dios. Así que, siendo creyentes, nosotros no estamos exentos de eso. ¿Se acuerdan de Tomás? Uno de los 12 apóstoles, sin embargo, dudó del Señor Jesucristo, dudó de su palabra, dudó de sus promesas, que en el Señor se le tuvo que aparecer para reafirmar su fe. Entonces, quiero que sepan que la incredulidad, el pecado y las diversas tentaciones, el mundo y los deseos de la carne, es el terreno donde Satanás todos los días está trabajando. Puede venir con el deseo de crear en ti cierta actitud incrédula hacia Dios, cuestionar su bondad. Simplemente puede hacer que el pecado sea atractivo para ti. No es tan dañino, no es tan malo, es solo un momento, es solo un minuto, es solo un momento y ya, y salimos de esto, y después te arrepientes, te limpias y Dios te perdona. Entonces, Él presenta el pecado como algo dulce, pero una vez que lo comes, se convierte en hiel. Simplemente el mundo nos está rodeando, caminamos por medio de él, trabajamos en él y comercializamos, compramos, nos relacionamos mucho con este sistema y terminamos conformándonos a este mundo. Ahora, su poder es influyente. La Biblia